Hola, les doy la bienvenida a este tutorial sobre Line Art y las técnicas y herramientas que pueden ayudarnos a mejorarlo. Dado que hasta este año siempre trabajé analógicamente, mi uso de la línea sigue los pasos de trabajo más tradicionales, así que mi foco estará puesto en aprender a dibujar líneas con soltura y precisión. Hasta el apartado de capas vectoriales, toda la información que vean puede servir también para artistas que trabajen analógicamente. El pulso es difícil de controlar y no se trata de fuerza sino de práctica hasta lograr una línea pulida y estable. Para mejorar el pulso y evitar dolores, no obliguen a la muñeca a doblarse demasiado. Para hacer líneas largas o muy sueltas es mucho más eficiente si no apoyan del todo la mano sobre el papel o la tableta y hacen movimientos amplios desde el codo. Usen el apoyo de la mano y los movimientos precisos para cuando necesiten líneas cortas. Hacer ejercicios como estos regularmente aumenta la precisión y el control sobre la presión. Averigüen qué tipo de trazos van mejor con sus dibujos. Por ejemplo, en mi caso, me gusta mucho dibujar pelo con movimiento y de apariencia sedosa y ligera. Para esto siempre me resultan mejores los trazos largos y rápidos en lugar de los trazos más cortos y lentos. Usen todas las alternativas que tengan para dibujar más cómodos. Acercarse demasiado hace que se pierda de vista el resto del trabajo, aumentando la posibilidad de que las proporciones no coincidan o que hagan demasiado detalle que luego se pierda o se mezcle con otras líneas al ver el trabajo completo. Dependiendo del aspecto que quieran darle a su trabajo y la herramienta que se use, se pueden lograr distintos tipos de línea. Estos ejemplos son los que más he visto en diferentes artistas. La línea homogénea, que no cambia de espesor ni de color en su recorrido y suele combinar mejor con estilos de dibujo más simples. La línea discontinua, que no tiene un trazo continuo pero aún así delimita las formas, es ideal para cuando no se quiere que la línea llame demasiado la atención. La línea modulada, que tiene variación de espesor a lo largo de su recorrido, es especialmente buena para dar sensación de volumen. Para darle más personalidad a tu línea, considera los siguientes factores. La diferencia de grosor es un excelente recurso para ayudar a transmitir distancias, luces y sombras que dirijan la atención. Tengan en cuenta que las líneas más gruesas tienden a verse más cercanas o indican oscuridad y las líneas delgadas tienden a verse más lejanas o más luminosas según cómo se las use. La diferencia de valor, es decir, la diferencia en la oscuridad o luminosidad del trazo, es otro factor importante. Por dar un ejemplo sencillo, una línea negra puede verse con más facilidad que una línea gris. Recuerden que el color también tiene valor. La línea coloreada acompaña no solo conteniendo las formas, sino también aportando en el contenido de color. Por lo general, es buena idea hacer que coincida con el tono del relleno de la forma que contiene, ya que se integran mejor. También te recomiendo probar distintos colores para explorar los contrastes entre las formas y la línea. Todas estas características pueden combinarse libremente para dar distintos acabados. Cada pincel modifica el tipo de línea que puedas hacer tanto en soportes digitales como analógicos. Estudien las diferencias entre pinceles para ver el que más se adapte a su estilo. Clip Studio tiene un menú especial de herramientas para hacer line art que imitan a las herramientas reales, así que aprovechen esto para identificar qué tipo de pincel buscan. Los pinceles de tipo pluma permiten trazos con mucha variación de espesor según la presión y pueden tener textura. Los marcadores dan un trazo constante y homogéneo tanto en color como en espesor, y los pinceles que imitan el lápiz tienen mucha textura y el valor puede modificarse según la presión que usen. Además, no se olviden de revisar las propiedades de cada pincel. Por ejemplo, el estabilizador es especialmente útil para captar los movimientos de la mano con fluidez. Atención también al tamaño del pincel. Aunque se tratara de un pincel que regule el tamaño según la presión, si fuera demasiado grande, el control de esa presión se vuelve mucho más difícil. Además, consideren bien qué tipo de línea y en qué medida la necesitan en su dibujo. A veces funciona mejor cuando el trazo no está completo, aunque no llegue a ser tan difuso como el ejemplo anterior sobre la línea discontinua. Por otro lado, las formas pueden definirse simplemente por contraste, es decir, diferencia entre un área y la otra. Este límite entre una forma y la otra es lo que cumple la función de la línea. Es interesante observar esto porque permite resultados intermedios entre un dibujo con y sin line art.
Es importante buscar referencias de otros artistas para descubrir distintos usos de la línea y cómo transmitir diferentes sensaciones con ella. Busquen también referencias de los materiales que aparecen en el dibujo para tratar de ayudar a representarlos mediante el trazo. Piensen cómo se comporta cada material y qué tipo de línea es más conveniente. Otro aspecto que deberían observar es cómo la línea acompaña el volumen en cada caso. Si usamos telas como ejemplo, la ropa y sus arrugas siguen el volumen del cuerpo que tienen debajo. También se debe pensar en cómo mostrar el peso del material y cómo acompañar el movimiento de lo que estemos dibujando con la línea. Veamos como ejemplo mi proceso de trabajo desde el boceto hasta el final y las herramientas de edición de vectores que más utilizo. Recomiendo empezar con un boceto rápido y en tamaño pequeño para poder dibujar con libertad y equivocarnos todo lo que haga falta. Antes de empezar con el line art definitivo, asegúrense de tener un boceto lo más cercano posible al resultado final. Cuando tengan este boceto terminado, bajen la opacidad y creen encima de él una capa de vectores para hacer el line art con el pincel de su preferencia. Un vector es una línea que conecta dos puntos que se denominan nodos. La capa vectorial coloca nodos dentro de las líneas que hayas hecho para que al modificar estos puntos o el modo en que la línea conecta estos dos nodos, podamos corregir la línea. Esto tiene la ventaja extra de que no pierde calidad de imagen al cortar, pegar, distorsionar, ampliar o reducir el dibujo. Además, no se preocupen si las líneas se entrecruzan, se pasan del límite, son gruesas o finas. Clip Studio tiene muchas herramientas para corregir estos aspectos. Usen la herramienta borrador de vectores para eliminar las líneas. Fíjense en la configuración de esta herramienta si quieren que borre como borrador normal, que borre la línea entera o el segmento que hayan tocado hasta que se cruce con otra línea vectorial. En este menú podemos encontrar todas las herramientas de edición de vector que podemos usar en las capas vectoriales. Usando la herramienta Pinch Vector Line se puede mover ligeramente las líneas. Se puede ampliar o reducir el grosor de la línea con la herramienta de modificación de ancho de línea. Recuerden que el ancho de línea puede ayudar a dirigir la mirada al punto más importante de la imagen. Si se necesita homogeneizar la línea, usando las propiedades de la herramienta modificación de ancho de línea y activando las opciones procesar línea completa y reparar ancho, el grosor que esté configurado se aplicará al trazo completo en el que use la herramienta. La herramienta de simplificación de línea vectorial sirve para eliminar nodos innecesarios de la línea y la herramienta de control de puntos se usa para corregir la posición de los nodos. Atención a las propiedades de esta herramienta, ya que se puede configurar para que agregue nodos, los mueva, los elimine, cambie el modo en que la línea termina, cambie la densidad de la línea, etc. Especialmente para quienes dibujen con muchos trazos cortos o superpuestos. Se puede unificar el trazo usando la herramienta Conectar línea vectorial para convertir líneas que terminen muy cerca una de otra o que se superpongan en una sola línea vectorial. Atención, fíjense en las propiedades de la herramienta cuánta tolerancia tiene a la distancia entre una línea y la otra. Prueben distintos tipos de líneas hasta encontrar su preferida o para darle diversidad a sus trabajos. El siguiente paso es pintar el color de tu dibujo en una capa por debajo del line art. Revisa el color de tu line art. Si parece que el line art negro se despega del color base, se puede probar modificando el color de la línea. Los modos de corrección tonal del menú de edición pueden ser muy útiles en este paso. Los tres modos de colorear la línea que más he visto son: pintar toda la línea de un mismo color. Por ejemplo, el marrón suele integrarse muy bien con los colores y la línea no es muy gruesa. Hacer un gradiente entre un color y otro que afecte a todo el line art. Este recurso es muy útil también para cuando no quieren pintar el dibujo completo, ya que con esta técnica las líneas se ven muy bien por sí mismas. Pintar la línea que rodea cada elemento de la imagen con un color similar, más oscuro o más claro que el de la forma que contiene. Se puede cambiar el color del line art manteniendo la posibilidad de modificar la línea en la capa de vectores. Para eso hay que hacer clic derecho en su miniatura para establecerla como capa de referencia. Luego se crea una capa nueva encima de ella y haciendo clic también sobre la miniatura seleccionamos ajustar a capa inferior. Así, al pintar en esta capa, el color se verá solamente en el área que tenga línea de la capa inferior. Ahora que está casi todo resuelto, es buen momento para agregar detalles. Yo agregué brillos en el pelo y cabellos más sueltos, desordenados, para ayudar a dar sensación de movimiento y suspensión.
Y este fue mi proceso usual de trabajo. Gracias por ver este video. Fue difícil simplificar ese tema tan complejo. No duden en dejarme en los comentarios sugerencias para mis próximos tutoriales o incluso para este mismo. Si te gusta mi trabajo, pueden seguirme en mi Instagram de dibujo.